Bienvenidos a esta parte donde vamos a analizar algunos ejemplos de resolución de proposiciones. Como ustedes bien recuerdan, estamos en la primera unidad y es donde nosotros vamos a ir definiendo cómo la parte lógica nos va a ir ayudando a establecer estas proposiciones. ¿De acuerdo? Vamos desglosando una por una y va a ser de una manera muy sencilla para iniciar este proceso. Fíjense aquí en la diapositiva. Tenemos tres ejemplos de proposiciones verdaderas y tres ejemplos de proposiciones falsas. ¿Cómo se van generando? De una manera muy sencilla. Miren, ejemplo de proposición verdadera. Generalmente le asignamos una letra, le ponemos 2 puntos y es donde decimos qué significa cada proposición. Por ejemplo, aquí decimos P, 2 puntos, el gato es café. Entonces, es una proposición verdadera donde estamos diciendo P, que es la proposición P, y le estamos asignando lo siguiente, el gato es café. ¿Por qué es verdadera? Porque si existen gatos de color café. En la siguiente, vean, dice Q, 2 puntos. Entonces la proposición Q quiere decir que 3 es un número primo. Es verdadera porque 3 sigue siendo un número primo. Siguiente proposición. R, 2 puntos. 18 es múltiplo de 6 y múltiplo de 3. Sabemos que es verdadera, ¿de acuerdo? ¿Qué proposiciones pueden ser falsas? Bueno, aquellas que cuando las evalúas ves que no tienen un significado real, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos proposición S. S dice que 10 es menor que 5. Entonces nosotros sabemos que 10 no es menor que 5, ¿de acuerdo? Entonces es una proposición falsa. La siguiente dice T, 2 puntos, dice el perro tiene 5 patas. Sabemos que todos los perros tienen 4 patas, probablemente podría ser una parte de decir, bueno, pero es que pueden hacer uno con 5, ok. Pero la realidad y en el contexto es que no, los perros solamente tienen 5 patas. Realmente no vamos a ver esa estructura de que quizá pueda haber una parte especial, una parte de ese tipo, ¿no? La proposición U dice, el agua es de color blanco. Todos sabemos que el agua al fin y al cabo es transparente, es incolora, por lo que no tiene color, entonces el agua no es de color blanco, ¿no? Estas son proposiciones de ejemplo de cómo las vas a ir construyendo. Puede haber proposiciones más extensas, más largas y pueden tener diferente estructura. En el archivo que te presentamos, en ese archivo nosotros podemos ir viendo cómo se van desarrollando, ¿no? Fíjense la siguiente. Esta dice, no son ejemplo de proposiciones lógicas lo que estamos viendo aquí. Por ejemplo, ¿qué hora es? No es una proposición lógica porque tú no puedes establecer si es verdadera o es falsa la proposición. Por ejemplo, ¿qué hora es? Es una pregunta. Eso no tiene respuesta correcta o incorrecta, o verdadera o falsa. Simplemente es una pregunta y eso no puede evaluarse como verdadero o falso. Entonces no es una proposición lógica. Como en la proposición que dice borra la pizarra. Tampoco borra la pizarra es algo verdadero o falso. Entonces tampoco es una proposición, igual como la R que dice tengo sueño. Tengo sueño tampoco, es una afirmación. Puede ser, pero no lo podemos evaluar si es verdadero o es falso. Probablemente si le ponemos un condicionante o le ponemos algo que nos pueda ayudar, podemos establecer si es verdadero o falso, ¿no? Y la última dice pi más e. Pi más e no nos dice nada. Simplemente es una operación matemática donde te puede dar resultados, pero no tiene nada que ver con una proposición. No puedes establecer si es verdadera o es falsa. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de estructuras no son proposiciones. Entonces, esas no las vamos a tomar en cuenta. Debemos de establecer bien cuál tipo de proposiciones son. Aquellas que puedan tener respuestas de falso o verdadero. Miren, veamos el siguiente. El siguiente, fíjense, dice, si la reina roja está furiosa, entonces o el conejo blanco está desconcertado o Alicia no será coronada reina. Fíjense cómo se puede ir estructurando. Ya es una proposición más larga que se puede establecer ya mediante conectores. Fíjense ahí, ¿cuántas proposiciones tenemos? Tenemos la proposición P, que le estamos definiendo como la reina roja está furiosa. Esa es nuestra proposición P.
Nuestra proposición Q va a ser la siguiente parte. El conejo blanco está desconcertado. La siguiente es R, que le debemos denominar Alicia será coronada. ¿De acuerdo? Fíjense ahora cómo lo vamos a conectar. Ya empezamos a utilizar algunas estructuras de conectores lógicos. Fíjense, P es la reina roja está furiosa. Y luego le ponemos una flechita que entonces quiere decir entonces, sí o entonces, ¿de acuerdo? O la podemos leer. Si la reina roja está furiosa, entonces, así es más o menos como la podemos estructurar, ¿no? Y tenemos un paréntesis donde dice Q. Entonces, si la reina roja está furiosa, entonces, fíjense lo que dice ahí. El conejo está desconcertado y luego le estamos agregando una unión. En este caso, es una función que tiene una parte de O. Ese símbolo que tiene como una V significa una O, ¿de acuerdo? Fíjense ahí lo interesante. Entonces dice, el conejo está desconcertado o, y después dice, tiene un símbolo de no, o sea que todo lo que digamos es no, es negado. Entonces dice, Alicia será coronada, pero como tiene ese símbolo de complemento o de no, entonces nosotros lo tenemos de leer como Alicia no será coronada. Entonces, fíjense la estructura, cómo la convertimos una proposición a una parte de operación lógica. Fíjense, ahí la leeríamos. La reina roja está furiosa, entonces el conejo blanco está desconcertado o Alicia no será coronada. Entonces, es una forma de cómo vamos construyendo las proposiciones. ¿De acuerdo? Vamos a la última de ejemplo. Fíjense aquí, nos veremos en el parque supuesto que no llueva. Entonces tenemos dos proposiciones. Nos veremos en el parque y que llueva o que no llueva. Generalmente todo lo estamos poniendo en parte positiva y ya le agregamos una estructura para que cuando sea negativo se lo agreguemos, ¿de acuerdo? La neguemos. Entonces fíjense aquí la proposición dice P, nos veremos en el parque. Y Q la llamaremos que llueve, ¿de acuerdo? ¿Y cómo la estamos estructurando? Fíjense ahí cómo la pusimos. Q, una flecha, un negado de P. Entonces quiere decir, llueve si no nos vemos en el parque, ¿de acuerdo? Volvamos a repetirlo. Si llueve, entonces no nos veremos en el parque, ¿de acuerdo? Porque quiere decir que Q es la causa hacia lo siguiente, ¿verdad? O sea, si llueve, entonces no nos veremos en el parque. O sea, es como el antecedente para llegar a la causa, ¿verdad? O sea, quiere decir que Q es que si va a llover, entonces no nos vemos en el parque. O podríamos estructurarlo de otra manera, ¿verdad? Y podríamos ponerle P, entonces podríamos decir, si no nos vemos en el parque y le ponemos una flecha y le ponemos, entonces es porque llueve. ¿De acuerdo? O sea, depende de la estructura de lo que quieras, si lo vas a negar o lo vas a afirmar. Pero una estructura podría ser como la que presentamos ahí, ¿no? De forma más común. Si llueve, entonces no nos veremos en el parque. ¿De acuerdo? Y estamos modificando un poco la estructura de arriba, la proposición, sin embargo, es el mismo significado. Sí, espero que con esto les pueda ayudar y quedar clara esta parte de cómo ir estableciendo algunas proposiciones de lógica básica. Ustedes sigan viendo la parte de los ejemplos y a partir de eso, si tienen alguna duda, ustedes con todo gusto pueden ponerlo en el espacio que tenemos de dudas para poder establecer algunas respuestas y después de ahí ustedes pueden ir construyendo el conocimiento. Más adelante vamos a ver otro tipo de ejemplos que ya van más evolucionados en la parte de la lógica. Espero que esto les haya servido. Gracias.